buenos días. Y muy buenos días, no sé si me escuchan. Hola, buenos días, señores, señoritas. Ok, no les escucho bien. ¿Qué tal? Muy buenos días, señores y señoritas estudiantes. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Creo que algo nos aconteció en cuanto a la conexión. No sé si tuvieron dificultades. Yo la verdad justamente estaba ya conectado y no sé qué sucedió. Si ustedes estaban conectándose al mismo enlace, entiendo, ¿verdad? Porque dentro de la cuenta de Zoom, y bueno, me la compartieron, no existe ninguna sesión más creada, entonces únicamente yo ingreso a esa cuenta e inicio la sesión. No sé si tuvieron alguna dificultad al momento de ingresar para poder preverme igual para las siguientes clases y que todos puedan tener acceso, ¿no es cierto? Y que no, de pronto no estén ingresando a la sesión incorrecta. ¿Me confirman alguien, por favor, eso antes de iniciar? Eso pasa en otras clases también. El docente ingresa y a nosotros nos sale que tenga una reunión, en otra reunión. Así como envié una foto del grupo yo. Ya. ¿Y ahorita ingresaron a la cuenta al enlace que les envié o el que El enlace que está mandando y ingresé. Ya, no sé qué esté pasando con esta cuenta de Zoom, entonces. Bueno, ya vamos a tratar de estar pendientes entonces en este sentido. Ya porque alguien más me envió. Me dicen algunos estudiantes que no pueden ingresar. Pueden. A ver con este enlace. Ya. Ya, bueno, ya se están conectando los demás compañeros que faltaban. Esperemos todos ya puedan estar conectados. Y disculpas, de hecho, ya se nos pasó unos minutos. Espero lo más pronto ya se puedan conectar. ¿Sí? Buenos días, ingeniero. Buenos días, señor Plasencio, ¿cómo está? Ya, a ver, ¿cuántos estudiantes son ustedes? Déjenme revisar. Todavía parece que me están faltando, son 21 estudiantes y apenas vamos 12 conectados. Nos están faltando más todavía. Esperemos unos minutitos para que se puedan conectar ya. Quisiera iniciar y que, bueno, algunos estudiantes estén ausentes por esta novedad que hubo con la cuenta de Zoom. No sé, la verdad, en el caso de ustedes, en las otras cuentas he manejado, pero ya son creadas las sesiones. En este caso no hay una sesión creada para ustedes, por ello es que yo únicamente ingreso a la cuenta, inicio una sesión. Ya voy a comunicarme igual con coordinación a ver cómo están manejándose los otros docentes, ¿ya?
El estudiante dice que está un poco mal de salud. Listo, creo que ya hemos esperado un tiempo oportuno, ¿sí? Son las 8:17. Voy a dar ya inicio a la clase como tal. Les pido por favor que enciendan sus cámaras todos. Listo, por favor, todos vamos encendiendo las cámaras. Ingeniero, quiero que me disculpe, yo no puedo encender la cámara, que estoy en el trabajo, ingeniero. Yo estoy escuchando la clase. Pero... Bueno, a ver, señor Hamilton, Asensio. Sí. Las demás personas, por favor, todos traten de encender ya las cámaras, ya vamos a iniciar. Entonces ya llevamos unos minutos tarde. Creo que ya están encendiendo la mayoría. Bien, ahora sí entonces me permito saludar nuevamente. Muy buenos días con todos. Qué gusto nuevamente estar ya enfrente de una clase de forma virtual. Y pues vamos a iniciar. Sí, por favor me ayudan con el registro de la asistencia. Sí, me ayudan contestando a la lista. Sí, Alvarado Maite. Señorita Alvarado Maite Joana. Ahí está. Señor Alvarado Ronquillo Edi. Alvarado Ronquillo Edi. Está enfermo. ¿Está enfermo? Está enfermo. Sí, así me dice. Alvarado y Alvarado Maite, disculpa si está asistiendo. Disculpe, ¿alguien sabe? ¿No? Bueno. No, para nada. No lo escuché. No sé si me puede repetir, tenga la bondad. No, no se sabe para nada. Entonces, Bueno, yo no. tal vez me avisan cuando ustedes ya deben saber cuándo son ya retirados. Sobre todo para eso les pregunto. Ok, vamos. Avilés Ana. Buenos días, presente. Listo, muy buenos días. Barresueta Jeremy. Presente. Buenos días. Buenos días, señor Jeremy. Candelario Cindy. Buenos días, presente. Buenos días, listo, gracias. Franco Carlos. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. González Alison. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, señorita. González Lady. Buenos días, presente. Muchas gracias. Igisma Isaías. Buenos días, ingeniero, presente. Listo. Indocochea Anthony. Presente. Listo, buenos días. Márquez Andrea. Buenos días, presente. Ok, listo. Martínez Donald. Buenos días, ingeniero, presente. Por favor, Martínez, ya. Mindiolaza Gema. Presente, buenos días, ingeniero. Buenos días, gracias. Montoya Daniela. Montoya Márquez Daniela Cristina. Osorio Valero Johan Manuel. Presente, profesor, buenos días. ¿No? Algunas personas enciendan las cámaras, por favor. Plasencio Hamilton. Presente, ingeniero. Listo. Pozo Miguel. Listo. Salazar Sharon Stephanie.
Perdón. Salazar Sharon Stephanie. No, no está. Triana Yulisa. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, listo. Varas Jonathan. Varas González Jonathan Alfredo. No. Y Vera Tatiana. Vera Manzaba Tatiana Carolina. Ok, listo. Me ayudan, por favor, todas las personas que puedan encendiendo sus cámaras. ¿Sí? Solo algunas personas me pidieron, bueno, situaciones laborales que no van a poder encender, pero los demás entendería que sí lo pueden. Así que, por favor, enciendan para tomarles la captura. Después, como les había indicado ya en la clase anterior, pueden apagarla, ¿sí? Pero necesito que, menos para tomar la captura, todos estén encendidas las cámaras. De hecho, para conocerles. Ok, listo. A ver, ahí vamos a la cuenta de 3, ¿ya? Ya, perfecto. Déjenme nada más guardo esta evidencia. Ya listo. Mientras, bueno, yo voy guardando. Ya habíamos creado, ya me ayudó un estudiante con la creación del grupo, ¿cierto? En la plataforma de Moodle. Entiendo que ya ingresaron, algunos debieron ya matricularse, la verdad aún no he revisado, justamente lo voy a revisar este momento y quisiera que me indiquen si tuvieron alguna dificultad, alguna novedad, algo que de pronto, bueno, a veces suele suceder, problemas de acceso, de pronto en la matrícula, cualquier situación. O si todo, bueno, fue con normalidad, ya están matriculados, no tuvieron ninguna dificultad. Por favor, si me pueden comunicar ese particular. Ya, justamente yo estoy abriendo este momento. Se está demorando. Bueno, esperemos un minutito, se me está cargando, no se me abre a ver para visualizar quiénes ya se han matriculado. Pero bueno, comuniquen, ¿tuvieron alguna dificultad con matricularse en la plataforma? ¿Ya pudieron acceder? Incluso yo ya les había subido algunos documentos, alguna información, que es, bueno, básicamente información general, la rúbrica del docente, el horario de clase, el enlace para las clases en vivo, la presentación del contenido de la materia, la presentación docente y el enlace de la clase anterior, ¿sí? Entonces, pero bueno, quiero revisar ahorita este momento cuántas personas están matriculadas, pero se está demorando en cargar la página. Entonces, eso quiero que me comuniquen. Dos situaciones, dos novedades. Y si no, pues yo entendería de que todo está marchando bien. Primero, que todos estén incluidos en el grupo del WhatsApp. Sí, todas las personas, al menos de las personas que están aquí, todos estén incluidos en el grupo del WhatsApp, porque ese es el medio más rápido posible, o decirlo eficiente, que nos podemos comunicar o podemos estar interactuando de forma virtual, ¿no es cierto? Yo les comunico cualquier novedad, cualquier situación por ese medio. Entonces, incluso ahora para matricularse, yo ya les envié ahí el nombre del curso, la clave con la cual debían matricularse. Entonces, eso sobreentiendo yo que, bueno, nadie me ha indicado ninguna situación, entonces lo que quiero ver ahorita es que están matriculados, pero se está cargando, está tardando mucho la página en cargarse.
Ya se me logró abrir. ¿Ya? Miren, no tengo muchos estudiantes todavía aún. Tengo Ana Avilés, Cindy Candelario, Carlos Franco, Lady González, Anthony Indocochea, Donald Martínez, Gemma Mintiolaza y Yulisa Triano. Es decir, ¿cuántas personas están? 2, 3, 4, 5, 6. 9 personas. Incluso una persona que se matriculó creo hace 1 minuto y 3 segundos. Entonces, por favor, las personas que están aquí, sí, las están faltando. Necesito que ya estén matriculadas. Sí, por ejemplo, ahorita estamos conectados. Estamos 13, me parece. Estamos 16. Sí, es decir, 15 yo ya debería tener registrados aquí como matriculados al menos. Entonces, me ayudan, por favor. En el grupo del WhatsApp está la clave, ¿no es cierto? Con todo les puedo repetir. La clave, a ver, déjenme ver. ¿Dónde está? La clave, bueno, el nombre es 1PS, octubre de 2021, es decir, primer periodo de septiembre a octubre de 2021. Primero A, matutino, herramientas del TICS, taller. Y la clave es TICS 3, ¿sí? Todo con minúsculas y sin espacios. Entonces, por favor, todas las personas que aún no lo han realizado, por favor, háganlo este momento. Necesito que ya todos estén matriculados, sí, todos puedan acceder ya a la información. Me indican quién no tiene acceso, qué sé yo, de pronto a veces saben olvidarse la clave. Si me comunican para yo poder considerar, si no, pues ya trabajaremos en la plataforma, yo ya les solicitaría alguna actividad y no van a poder cumplirla si no están matriculados. Voy a volver a repetir, lo que pasa es que se movió un cable y se me apagó la computadora. Disculpe, no sé si es mi audio, le escuché como que muy lejos. Si podría volver a repetir por lo que se movió un cable y se me apagó la compu. Podría volver a repetir, eso me decía, ¿verdad? Creo que estoy en... ¿Ustedes sí me están escuchando, claro? Sí. Sí. Jeremy, mil disculpas, en verdad. La alcancé a escuchar que si le podía volver a repetir, ¿verdad? Ya. Perfecto. Sí, no hay problema. Les indicaba que, por favor, ya se matriculen dentro de la plataforma de Moodle, que ya estaba creado el curso de TICS, de herramientas de TICS para la carrera de MMA. ¿Sí? Entonces, yo les había indicado 2 situaciones, que todas las personas que estén al menos conectadas de este momento estén ya matriculadas en la plataforma de Moodle, en el curso que corresponde, y que también estén ya incluidas en el grupo del WhatsApp. Sí, en el grupo del WhatsApp por la razón, ¿no es cierto?, que es el medio más rápido, más eficiente de poder comunicarles, de que ustedes me comuniquen en cualquier situación, y por cuanto, ¿no es cierto?, yo no tengo igual el número me parece que no tengo el número de todos. Y cualquier mensaje yo ya les comunicaría a todos, no directamente a uno o a otro estudiante. ¿Sí? Y que para la matrícula acá en el curso de Moodle, yo les había compartido el nombre del curso al grupo del WhatsApp y la clave también. ¿Sí? La clave tener presente, que es en minúsculas TICS, es decir, TICS 3. ¿Sí? Y que sin espacio, sin nada, ¿sí? Entonces eso les indicaba si hay alguna novedad, ¿cierto? Con la matrícula en este curso, ¿sí? Para ya poder iniciar las actividades o que ustedes tengan acceso a las actividades, a la información que ahí está, ¿sí? Bueno, creo que no hay novedad entonces respecto a ello, ¿no? Nadie me ha comunicado nada al respecto. Entonces entiendo de que todo, bueno, está
está muy bien, marcha muy bien, ¿sí? Denme un minutito, se me va a acabar la batería del computador. Denme un minutito, traigo el cargador, sí, mil disculpas. Listo, mil disculpas. Sí, me tuve que cambiar de sitio por el tema de la conexión. Ok, listo. Entonces vamos a iniciar, estimados estudiantes, ¿sí? De igual manera, cualquier situación en cuanto a la conexión, si de pronto empieza a fallar, a sonar entrecortado, me la comunican, ¿sí? Para yo oportunamente detener y, si es el caso, si es necesario, repetir, ¿sí? Ok, listo. Bueno, la clase anterior ya realizamos lo que es un poco la presentación del contenido de la materia, el contenido, bueno, la presentación docente también. Y pues bueno, ya en esta clase del día de hoy nos tocaría ya iniciar propiamente a revisar con el contenido de la materia. Esperemos ya en las siguientes clases, si es que hay un poco el espacio y la oportunidad, conocerles y conocernos un poco más, ¿sí? En el sentido de, ¿no es cierto?, saber un poco las circunstancias de ustedes. Muchas personas trabajarán, tienen otras actividades, de pronto otras responsabilidades. Sí, no todos de pronto igual estamos, como se decir, en las mismas circunstancias y de pronto en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, siempre es importante, ¿no? Conocer de pronto el esfuerzo, sobre esfuerzo que realizan uno u otra, de una u otra manera, ¿no? Hay quienes, como les dije, tienen, a más de la responsabilidad de estudiar, muchos tienen la responsabilidad de trabajar, de ser padres, de ser jefes como tal de hogar o responsables como tal del cuidado, de la atención de un niño o de otra persona. Entonces, sobre todo, en eso sí recalco, hago mucho énfasis y valoro mucho el esfuerzo que realizan, bueno, en el caso de ustedes como estudiantes, ¿no? Y que han optado por la decisión de continuar su formación académica y de, bueno, obtener un título profesional, ¿sí? Bien, entonces déjenme abrir la presentación, por favor. Ok, listo. Estoy ya compartí desde mi computador. Ahora me confirman si ya el computador de ustedes, el dispositivo que estén, se puede ya visualizar. Sí, sí se ve. Sí. Perfecto. Listo. Entonces vamos ya a iniciar, ¿ya? Y dentro de la primera unidad, como les había indicado, básicamente es el uso de Microsoft Word, ¿sí? Es decir, enfocado o direccionado a lo que es más a la elaboración de proyectos de formación dual, que es en parte lo que ustedes van a tener que realizar, ¿no es cierto?, en este componente práctico o de talleres, como se le denomina, ¿sí?
que es la elaboración de un proyecto de formación dual. Entonces, en este proyecto de formación dual, ¿no es cierto? Ustedes, bueno, obviamente van a hacer un tema relacionado a la carrera, y dentro de la estructura de este proyecto, pues van a tener que hacer uso, ¿no es cierto?, de Word en cuanto al formato, en cuanto a la estructura. Y dentro de este formato, pues, ¿no es cierto?, vamos a tener lo que son índice de tablas, índice de figuras, lo que es un tamaño específico de letra para los títulos, para el texto, lo que es para, no sé si ya les dije, insertar tablas, para lo que es salto de página y todo lo que comprende en sí, en gran parte, lo que es el formato o la estructura del documento de Word, ¿sí? Entonces, listo. Antes de ello, entonces, revisamos aquí de manera, en esta lámina, lo que es el contenido, ¿no es cierto?, de esta primera unidad, que es el uso de Microsoft Word, ¿no? Como les había indicado, lo que es crear una página, el pie de página, el encabezado, los márgenes y los títulos sobre todo. Sí, un poco lo que se asemeja bastante a las normas APA o a las conocidas normas APA, ¿ya? Entonces, dentro de este manejo de Word, ¿no es cierto? Partimos de algo que se conoce como tal, como la ofimática, ¿sí? Que es el conjunto de herramientas, técnicas y aplicaciones de informática, ¿sí? Que se utilizan para facilitar, optimizar, mejorar y automatizar las tareas referentes a la oficina. Es decir, ¿no es cierto?, para facilitarnos la vida, sobre todo a quienes nos desempeñamos dentro de la parte, como se dice, de escritorio, es decir, la parte de elaboración de documentos como tal, que de pronto no es más en la parte práctica, ¿cierto? Entonces, su acrónimo formado por oficina e informática. Tenemos también que son las herramientas de ofimática que permite idear, crear, almacenar y manipular información, pero deben estar a las órdenes conectados a una red de internet. Es decir, ¿no es cierto?, para que nosotros, por ejemplo, este momento podamos trabajar en un documento en línea, ¿sí? Necesitamos estar conectados a una red de internet, ¿no es cierto?, para que ejemplo, si nos ponemos a hacer un trabajo, ¿cierto? Un segundito, pasó algo ahí con la cuenta. Parece que alguien inició con la cuenta. Bueno, no sé, cerró ni nada. Únicamente me salió ese mensaje. Bueno, mil disculpas. Entonces, les comentaba, ¿no es cierto? En esta parte, básicamente, podemos trabajar en línea, ¿cierto? O sea, podemos desde ustedes, desde sus computadores, desde sus hogares, a través de un documento en línea, podemos ir trabajando, podemos ir editando, de manera que ya no es tan necesario, ¿no es cierto?, como solía pasar antes, de que de pronto estemos 3 o 4 personas frente a un computador y claro, cada uno vaya aportando la información que de pronto tiene o consultó o tiene a su alcance, ¿cierto? Ahora, a través, ¿no es cierto?, de la plataforma de estar conectado a una red, se puede facilitar bastante en este sentido, ¿no? Y desde aquí, ¿no es cierto?, parten las herramientas como Word, Excel, Access, PowerPoint y en lo que es el Outlook, es el correo electrónico, ¿no? Entonces, el Word, ¿no es cierto?, tenemos lo que es el manejo en línea, podemos trabajar con lo que son las aplicaciones, de igual manera con Excel, con Access, con PowerPoint, ¿sí? Bien, entonces de aquí parte, ¿no es cierto?, lo que es el Word. Entonces, Word, ¿no es cierto?, creo que en general todos sabemos, hemos utilizado, de hecho, sabemos que es una herramienta que básicamente es para editar texto, transmitir información y generar de cierta manera informes, documentos que incluso, bueno, a veces vienen ya con formatos preestablecidos, ¿no? Entonces, básicamente es un programa de aplicaciones dirigido al procesamiento de palabras, donde se puede generar o transmitir, editar, copiar información o palabras, ¿sí? Es uno de los procesadores más utilizados en el mundo por su versatilidad. Es decir, creo que aquí precisamente todos en algún momento debieron ya haber utilizado Word, ya sea en educación primaria, incluso secundaria, o dentro de cualquier actividad, incluso hasta para presentar una hoja de vida, ¿no es cierto?, realizamos en un documento de Word, ¿no? Microsoft Office Word ayuda a elaborar documentos de aspecto profesional,
en este caso, proporcionando un completo conjunto de herramientas para crear documentos, aplicarlos a través de una interfaz de usuario, ¿no? Sus funciones ampliadas de revisión, comentarios, reparación ayudan a recopilar y administrar rápidamente los comentarios y opiniones de sus compañeros. Es decir, ¿no es cierto? Aquí dentro de Word, incluso hay las opciones de insertar comentarios dentro del documento, ir especificando, ¿no es cierto?, lo que de pronto en la elaboración del proyecto de formación dual se va realizando un tutor, que ahora es un poco la forma de ir corrigiendo, guiando. Dentro del documento se va agregando un comentario a cada apartado. Es decir, si yo, por ejemplo, ¿no es cierto?, estoy en el índice, voy ubicando, inserto un comentario y digo, ¿no es cierto?, el índice de pronto falta la numeración, el espacio es inadecuado, el tamaño de letra está inadecuado, entonces ya es más específico, ¿no? Entonces, incluso es una de las ventajas que tenemos. La integración avanzada de datos garantiza que los documentos permanezcan en conexión en fuentes importantes de información empresarial. Es decir, ahora los documentos van a estar, o están de hecho, a la disponibilidad, no solamente de pronto de quien las tiene en el computador. Es decir, si de pronto yo estoy, o es la carpeta está conectada, ¿no es cierto?, a algún drive y que otra persona, el drive es compartido, el enlace, entonces todos van a tener acceso a esa información, ya no es muy limitada, o sea, ya no puede estar tan limitado, ¿no es cierto? Y pueden tener acceso muchas más personas, muchos más usuarios, ¿sí? Office Word proporciona herramientas de edición y revisión para crear documentos muy elevados con facilidad más que antes, ¿no? Entonces, básicamente un poco el contexto, ¿no es cierto?, del uso de Word, de las ventajas que tenemos, ¿no? Entonces, ahora sí empezamos ya a la revisión aquí de lo que es un poco una pestaña o una ventana y el documento de Word, ¿no? Entonces aquí tenemos en este caso 9 puntos, ¿sí? El primero me dice barra de herramientas de acceso rápido, ¿sí? Que miramos, ¿cierto?, que está en la parte superior, en donde tenemos ahí las opciones de guardar el documento, de regresar, ¿sí?, de avanzar en el caso de pronto cuando cometimos algún error involuntario o aplastamos alguna tecla, ¿no es cierto? El número 2, la barra de título, ¿no es cierto? Ahí va a estar ubicado lo que es el nombre del título que se le asigna al documento, ¿sí? Y que aquí también quería hacer énfasis, ¿no es cierto?, cuando ustedes envían alguna tarea, siempre, acostúmbrense a dar un formato de título, ¿no? Que de pronto puede estar enfocado, ¿cierto? Si es la tarea 1, tarea 2, tarea 3, el tema de pronto general de la tarea, ¿no? Si de pronto, qué sé yo, es tarea 1, puede ser herramientas de Word, ¿no es cierto? Y ubicar también la inicial de su nombre y el apellido, que es mi recomendación, ¿sí? Porque siempre, ¿no es cierto?, para el lector, sobre todo, siempre va a ser más rápido, más fiable la comprensión de qué documento es. Incluso ustedes cuando tienen ya una serie de documentos en su computador y de pronto ustedes dicen, yo sí tenía esa información, ¿sí? Pero no se acuerdan dónde estaba guardado, no se acuerdan y cómo estaba guardado. Entonces, ¿qué les toca, no es cierto? Abrir documento tras documento para saber de pronto dónde estaba esa información. Entonces, siempre va a ser importante eso, y mucho más ustedes como estudiantes que siempre van a estar presentando documentos en Word, ¿no es cierto? Tratar de darle un formato, una estructura a ese título de la tarea o actividad, ¿sí? Luego tenemos la pestaña de cinta de opciones, que básicamente aquí, ¿no es cierto?, tenemos una serie de opciones, como inicio, insertar, diseño, referencia, correspondencia, revisar, vista, ya lo vamos a abrir incluso dentro del documento. Esto lo quiero indicar en el contexto general, ¿no? Entonces, obviamente aquí dentro de cada una de estas pestañas vamos a tener opciones, ¿no es cierto? Como en el inicio, que es el tipo de letra, el tamaño,
si va centrado, si va alineado a la izquierda, a la derecha, si va justificado, el espacio que va a tener, el tipo de título, que ya lo vamos a revisar un poco más ya abriendo un documento de Word. Y luego tenemos lo que les decía, la cinta de opciones, ¿no es cierto? Que era básicamente lo que tenemos dentro de cada uno. Luego los botones de ayuda, presentación, es decir, minimizar, maximizar, cerrar, que de igual manera son, creo ya, conocidos por todos. Las barras de desplazamiento para subir, para bajar, o en el caso si hacemos un zoom más alejado, ¿no es cierto? Para mover a la izquierda o mover a la derecha. El zoom que les había indicado para acercar, alejar la vista del documento, ¿sí? En el caso, ¿no es cierto? Si ya queremos ver un poco cómo está el formato como tal, nos facilita, ¿cierto? Este zoom, ¿sí? Luego la vista del documento, en este caso, como si de pronto, ¿no es cierto? Ya acabamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, nuestra tarea y queremos ver ya más o menos cómo va a estar la presentación sin la necesidad de pronto de convertir en un formato PDF. Entonces, damos la opción, ¿no es cierto?, de vista de documento y ya nos da la vista cómo el documento va a estar ya como que listo para su presentación, ¿no? Y la barra de estado, que aquí básicamente nos indica lo que son el número de páginas del documento, el número de página en el cual yo me encuentro, ¿sí? Las palabras que están, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Cuando nosotros marcamos un texto, un párrafo, sobre todo cuando vamos a realizar, por ejemplo, un resumen, ¿sí? El resumen o el abstract de un proyecto que nos pide un estándar de 250 personas. Entonces, ¿no es cierto? Cuando nosotros marcamos el párrafo, ya nos indica cuántas palabras existen, ¿sí? De pronto lo que no quisieran, ¿cierto? Es que ustedes estén contando palabra por palabra para ver si que cumplan las 250. Entonces, son una de las series de opciones que tenemos dentro de una ventana de Word, ¿sí? Entonces, bien. Ya en estas láminas que les voy a presentar a continuación, un poco son el contexto, ¿no es cierto?, de lo que tenemos en Word, ¿sí? Voy a darlo así lectura un poco más rápido esta parte, porque lo que más nos interesaría, ¿no es cierto?, es ya la parte práctica, es decir, que yo abra un documento de Word y de ahí sí ir revisando cada una de estas opciones, ¿sí? Como por ejemplo aquí, ¿no es cierto?, la ventana de inicio que ya lo habíamos indicado, en donde aquí tenemos varias opciones, como la fuente, el párrafo, el estilo, la edición, que básicamente quiero hacer énfasis aquí en este apartado de estilos, es donde nos va a servir muchísimo para lo que es insertar un título, ¿sí? Y no tener que, cada vez que yo inserte un título, ¿cierto? Tener que cambiar el tipo de letra, tener que cambiar el tamaño de la letra, tener que centrar, tener que poner negrillas, ¿sí? Con estas opciones vamos a indicar, ¿no es cierto?, de que una vez que yo edito, es decir, el título 1 va a ser en tamaño 14, en letras mayúsculas, va a estar centrado, va a estar con negrillas, me va a facilitar eso, ¿no es cierto?, que estar editando cada título, ¿no? Luego, esta parte también, que es la portapapeles, ¿sí? ¿Qué nomás, qué opciones, no es cierto?, tenemos, que son copiar, pegar, copiar formato, que un poco sí hemos manejado, creo que en gran parte, ¿no es cierto?, el control C, control V, que, bueno, ya viene incluso ya desde la educación secundaria. Luego, en el tema de fuente, lo que les indicaba, ¿no es cierto?, el tamaño de la fuente, aumentar, disminuir el tamaño, cambiar de mayúsculas a minúsculas, cambiar todo a mayúsculas, cambiar todo a minúsculas, tipo oración, borrar todo el formato, sí, para cuando, sí nos ha pasado de pronto cuando copiamos y pegamos, ¿no es cierto?, nos sale con un trasfondo de otro color, nos sale un espaciado más amplio, ¿sí? Entonces, la opción, ¿no es cierto?, de borrar todo el formato y de ahí sí como que iniciar nuevamente el tipo de letra, tamaño y el espaciado, ¿sí? Y en las negritas, cursivas, subrayado, que de igual manera lo encontramos aquí, ¿no? Y se nos es ya incluso más familiar.
Luego igual tenemos lo que es el tachado, subíndice, superíndice y efectos como tal que se le pueden dar al texto, a un párrafo en específico, ¿sí? Entonces, en esta parte les voy a abrir ya un documento como tal para hacerlo lo más práctico posible y que ustedes puedan tener, ¿no es cierto? La parte, un poco la parte que es teórica y la parte práctica, ¿sí? Entonces, a ver, denme un minutito para poder abrir. A ver, ya les comparto entonces nuevamente la pantalla. Ya la encontré, aquí está. Tengo muchos documentos abiertos y a veces por eso me llamo. Listo, miren, espero ya se esté visualizando, ¿no? Una pestaña ya como tal de Word, ¿sí? Están observando, ¿no? Ok, miren, entonces, esto es lo que nosotros teníamos, ¿cierto? En la lámina, en la diapositiva, ¿sí? Una ventana, una pestaña abierta ya de lo que es Word. Entonces, miren, obviamente, esto quiero ir haciendo una retroalimentación, ¿no es cierto? Que de pronto esto ya es incluso muy familiar, muy conocido para todos ustedes, incluso muchos dirán, de pronto eso ya sabemos. Lo que sí quiero es un poco dejar, ¿no es cierto?, en claro de que tener presente muchas cosas, muchas herramientas o utilidades que se le puede sacar bastante a Word, sobre todo para el tema de optimizar tiempo, optimizar recursos y agilizarnos, facilitarnos un poco la vida, ¿no? Que ustedes sabemos, ¿no es cierto?, que a veces con las herramientas inadecuadas nos lleva más tiempo, nos consume más recursos, incluso nos frustra más en temas de elaboración de proyectos, ¿no? Bien, entonces lo que revisamos hasta aquí, hasta este momento, ¿no es cierto?, son los iconos de, bueno, las barras de lo que es el título, maximizar, minimizar, la opción de la barra de desplazamiento, lo que es para acercar, para alejar, es decir, el zoom. Aquí, como les decía, la página el número de páginas que tenemos, el número de palabras, y entonces vamos a ir revisando un poco las utilidades que se tiene aquí. Esta parte yo les hacía énfasis, ¿no? Por ejemplo, este es un resumen de una tesis, ¿no? Por ejemplo, aquí me da ya el número de palabras que tiene, por ejemplo, este texto. Para un resumen me dice más o menos un estándar de 250 palabras, entonces miren, aquí ya tiene 224, entonces de pronto tendré que agregar, en este caso, un texto más o un párrafo más, de manera que pueda cumplir con ese estándar. En el tema de insertar comentarios, por ejemplo, ¿sí? Aquí en la opción de insertar, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la opción de comentario, entonces, mire, este es un ejemplo de cómo yo puedo ir corrigiendo, en este caso, dando mi observación como tutor o como revisor a un resumen como tal. Entonces, aquí digo, falta 2 o 3 líneas de introducción que direccionen al tema. Aquí, en el otro comentario, por ejemplo, digo por qué o cómo es que se alcanzó un diseño no experimental, transversal, es decir, un poco la explicación. Entonces, de igual manera, en estos siguientes comentarios se puede ir detallando específicamente, ¿no es cierto?, en qué parte yo pretendo que el documento sea corregido, tenga alguna observación, ¿sí?
Ya regresando acá en la parte de inicio, ¿no es cierto? Acá el tema de letra, tamaño, creo que no es complicado, no se les va a hacer complicado esa parte. La opción que les decía acá de borrar formato, ¿sí? De pronto, cuando copiamos de un documento PDF o de un documento en línea, ¿no es cierto? Se nos copia con un trasfondo más o menos de esta manera, ¿sí? Más o menos se nos copia a veces de esa manera, ¿no es cierto? O a veces lo que suele pasar es que se nos copia subrayado, se nos copia de otro color, ¿sí? Sí me ha pasado, incluso he visto en algunas tareas que tienen esos pequeños detalles, ¿sí? Entonces, una de las opciones más fiables, más factibles, rápidas, es esta, ¿no? Borrar formato. Entonces, ustedes borran el formato, ¿sí? Ya se les va a borrar lo que es lo subrayado, lo que es el color, ya sea azul o esté en otro tipo de color, ¿sí? Se les vuelve como ser al inicio, ¿no? Entonces, ahí si ustedes ya pueden dar un formato, ¿no es cierto?, del tamaño y tipo de letra, ¿no? Luego, y bueno, en estas opciones de viñetas, de pestañas, igual creo que no hay complicaciones. Siempre recuerden centrar el texto o control J, ¿sí? Es una de las formas rápidas de que el texto esté justificado. Y a lo que quería llegar bastante es en esta parte, ¿sí? De los estilos. Sí, si ustedes se fijan, miren, a medida que yo voy moviendo el cursor del mouse, ¿sí? Va cambiando, ¿no es cierto?, el tipo de letra, incluso se va cambiando a mayúsculas, miren, va cambiando el color, ¿sí? Entonces, esto va a irse cambiando en función, ¿no es cierto?, de dónde yo incluso pueda mover el cursor del mouse. Ya lo que me refiero es a esto, ¿cierto? Miren, en mi caso, mi título 1 ya está editado, o sea, ya está eh, planificado de manera que me va a salir, ¿no es cierto? En el tamaño 14, del tamaño de letra 14, el tipo de letra Times New Roman va a salirme en negrillas y va a salirme centrada, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo doy un título 2, ¿no es cierto? Miren, me va a salir en tamaño 13, en tipo de letra, sale en letra Calabri. Ya no me sale en negrillas y bueno, ni me sale centrado, ¿sí? Entonces, la opción, ¿cierto? Para cuando nosotros tenemos diferentes tipos de títulos, y esto sucede, ¿no es cierto?, en los proyectos de titulación. Déjenme copiarles para indicarles el título 1 y el título 2, cuando es inicio de capítulo, para que se entienda más de esta parte. Se quedó en blanco, ya. Ya, a lo que me refiero es a esto, ¿sí? Miren, por ejemplo, este capítulo 1, inicio de capítulo, siempre va a estar con el título 1. Y lo demás sería 1.2, 1.1, que sería antecedentes, va a tener un formato de tipo título 2. Entonces, para que me salga ya con formato título 1 y título 2, incluso en el índice, si yo tenga un espacio para lo que son títulos 2. Entonces yo lo que me voy, ¿no es cierto?, es aquí en la parte de estilos, clic derecho, ¿sí? Y aquí voy la opción de modificar, ¿sí? Esta es una de las opciones. Voy aquí en modificar y aquí me dice, ¿no es cierto?, de que todos los que yo ubique como título 1, sí, yo puedo tener la opción de ubicar, ¿no es cierto?, el tipo de letra, en mi caso quiero Times New Roman, el tamaño yo quiero 14, ¿sí? Quiero que sea en negrillas, quiero que sea, o quiero en este caso, si necesito, que sea, ¿no es cierto?, esté inclinado o esté subrayado, ¿sí? Pero en proyectos de formación dual no va ninguna de estas dos opciones, ¿no es cierto? Entonces, no. El color del texto, es decir, en color negro, y aquí las opciones, ¿no es cierto? Si yo quiero que esté justificado, si yo quiero que esté alineado a la derecha, quiero que esté centrado,
quiero que esté alineado a la izquierda. Si en mi caso, quiero que esté centrado. Aquí la siguiente, estas tres liñitas me indican, ¿no es cierto? Que va a ser más unido, es decir, con el párrafo, va a ser un poco más separado, es decir, existe un interlineado más amplio, o a su vez, miren, todo lo que ustedes tienen aquí, si están observando aquí, es el espacio que va a haber, ¿no es cierto?, entre el título y el siguiente título o el párrafo que ya inicia, ¿sí? En mi caso voy a dejarle con esa opción, ¿sí? Y ahí sí ya podré dar aceptar, ¿sí? No creo que esté más que necesite yo cambiar. Entonces, mire, yo doy aceptar, ¿sí? Ahora para el caso de los títulos, en este caso que serían como los vienen a ser los subtítulos, ¿cierto? Es decir, el 1.1. Igual me tengo yo en esta opción, título 2, clic derecho, ¿sí? Y pongo modificar. Entonces aquí yo quiero igual, que sea el tamaño de letra, Times New Roman, ¿no es cierto? Acá ya no me dice que tiene que ser tamaño 14, sino solo 12. Tiene que ir igual en negrillas, tiene que estar el color, en este caso negro, es decir, para que esté ya predeterminado. Y aquí sí necesito que sea justificado o a su vez alineado a la izquierda, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones le va a dar el texto alineado a la izquierda, ¿sí? El espacio aquí ya no sería tan amplio, es decir, en el párrafo que ya va a iniciar, y ahí sí ya podría dar aceptar, ¿cierto? Y miren, sí, ya me cambió. Entonces, ¿qué va a pasar, no es cierto? Imagínense, bueno, luego de antecedentes, me parece que viene el 1.2, que es planteamiento del problema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me facilita esto, ¿no es cierto? Yo marco, ¿sí? Y pongo ya título 2, y ya me da, ¿no es cierto? En negrillas, lo único que sí tengo que poner en mayúsculas, ¿sí? Ya me da de manera que ya está el título, en este caso título 2. De igual manera, si yo ya inicio nuevamente otro capítulo, ¿cierto? Inicio en este caso acá, es decir, el capítulo 2, ¿sí? Lo que hago, ¿no es cierto? Marco, pongo título 1 y ya me da la opción. Y cuando me sale esta partecita, ¿sí? Si ustedes se fijan, este triángulo, un triángulo invertido, es decir, que está agregado como título, es decir, que me va a salir ya en el índice, ¿sí? Si se fijan esta partecita, justo lo que estoy subrayando con el cursor del mouse, es decir, que está insertado como título y que luego, ya les voy a indicar, para cuando ya queremos allá sacar ya el índice, me va a considerar como tal, ¿sí? Caso contrario, si no, ahí está, como triángulo invertido, no va a estar considerado como un título, es decir, de inicio de capítulo, ¿sí? Lo mismo, ¿cierto? Cuando de pronto tenemos para un título 3, ¿sí? Aquí de pronto, ¿no es cierto? Suele suceder sobre todo en el capítulo 2, donde aquí tenemos, por ejemplo, el 2.1, que es el marco teórico, ¿sí? Aquí solemos tener 2.1.1, luego solemos tener 2.1.2, ¿sí? Entonces aquí igual yo tendré que ubicar como títulos 3, ¿sí? Esto entonces como una secuencia, ¿no? Porque dentro del marco teórico, qué sé yo, si es de transporte, bueno, yo digo señalización, es decir, el concepto, perdón, de señalización, ¿sí? Puede ser acá el concepto de seguridad vial. Entonces, lo que me va permitiendo esto, ¿cierto? Si yo voy marcando, ¿cierto? Digo título 3, pero este título 3, miren, no está editado. Voy a modificarlo. De manera que aquí tengan tipo de letra, ¿sí? Tamaño, el color, igual que sea en este caso con negrillas, y el espacio sí estaría de acuerdo, ¿sí? Y aceptar, entonces, miren.
Esto se va sintetizando bastante, nos va ayudando bastante a no tener que ir modificando, cambiando cada vez que yo, ¿no es cierto?, quiero ubicar un título, cambiar el tipo de letra, el tamaño, el color, ¿sí? Básicamente para ubicar el tema de títulos, ¿no? Lo mismo sucede en el caso cuando queremos ingresar los títulos para insertar una tabla, ¿sí? Bueno, cuando insertemos una tabla y para indicarles, ¿ya? Viene a ser básicamente aquí dentro de estas mismas opciones, ¿sí? Les va a salir, ejemplo, aquí lo que son los títulos para la tabla. Entonces, igual, clic derecho y vamos a poner ahí modificar, ¿sí? Bien, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, ¿no? ¿Está claro entonces para insertar el tema de los títulos? Miren, les voy a compartir y justamente una tesis que está por aquí. No sé de quién era esta tesis. No, esta tesis va a ser un mal ejemplo. Ya, este de aquí. Miren, entonces, bueno, este es el formato de una tesis, es una tesis. Entonces, miren, lo que les hacía referencia, ¿no es cierto? Para justamente en el índice. Miren, en el índice general tenemos, ¿no es cierto? Estos, todos los que tenemos aquí, son los títulos 1. Miren, si yo ubico aquí, de hecho, van a ser los títulos 1, ¿no es cierto? Y miren, como se va un poquito despacio, estos vienen a ser ya los títulos 2. Miren, estos de acá. Si lo que son antecedentes, delimitación, ya guarda un poquito más de espacio. Lo mismo sucede acá con los títulos 3, por ejemplo, para el tema de objetivos, miren, cómo hay esa separación, ¿sí? Luego, igual para, no, son los títulos, claro, este sería el título 1, título 2, título 3, ¿sí? Sobre todo, eso es lo que me va a ir permitiendo, ¿no es cierto? Ya ingreso, inserto el índice general, que me salga de esta manera, ¿sí? Entonces, entendido esa parte, miren, y esto es de lo que yo les hacía referencia, ¿no es cierto? Tenemos el inicio del capítulo, en este caso el capítulo 1, que es de introducción. Luego, miren, viene a ser el título 2, miren, está acá incluso ya marcado. No sé si aquí tengo un título 3, debo tener más adelante. Miren cómo esto ya está programado, ¿no? Título 2. Este también debe estar como título 2, ¿sí? Y los objetivos debe estar como título 3, ¿sí? Y miren, aquí está, ya se marcó acá, título 3, ¿sí? Entonces, todo esto para el tema de títulos, ¿no? Y luego, bueno, a ver, veámoslo si podemos sacar en el documento que les había presentado, insertar lo que es el índice, ¿sí? Que dudo mucho que les pueda ya salir. Entonces, no sé si está entendido hasta ahí esa parte. Ahora lo que voy a insertar, solo para manera ya de ejemplo aquí, es el índice para que ya les pueda visualizar lo que en este caso ya insertamos los títulos, ¿no? Entonces nos vamos a ir a insertar tabla de ilustraciones. Acá está. Ya, miren. Entonces, esto es lo que yo les hacía referencia, ¿no?
Miren, ya se insertó todo lo que, bueno, hasta el momento yo tengo ahí, ¿no es cierto? Capítulo 1, les dije, teníamos antecedentes, planteamiento del problema. Capítulo 2, marco teórico. Si miran cómo ya se va ubicando esos espacios para los títulos, ¿sí? Entonces, no sé si está claro, entendido la parte de lo que son ubicar los títulos, ¿sí? Que eso sí van a necesitar, es muy necesario, van a aplicarlo incluso ahí dentro del desarrollo del formato de- del proyecto de formación dual, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí? Sí, jóvenes, ¿sí está claro? Ya, entonces, Sí, perfecto. ingeniero. Todo está listo, ¿no? Vamos muy bien. Ya, luego dentro de esta pestaña como tal de inicio, creo que básicamente eso sería lo fundamental aquí. Ah, lo que quería indicarles es esta opción de mostrar todo, ¿sí? Esta opción de mostrar todo, si ustedes dan clic ahí, ¿cierto? Esto sobre todo nos permite para el tema de espacios entre párrafos y entre palabras, ¿sí? Es decir, miren, se forma como una P al revés, ¿no es cierto? Si ustedes se van fijando. Entonces, ¿qué me indica esto? Por ejemplo, cuando hay espacios innecesarios entre párrafos, ¿sí? Ejemplo aquí, ¿no es cierto? Pongámosle donde esté un punto. Ahí, ¿sí? Por ejemplo, eso. ¿Sí? Me indica, por ejemplo, a mí, yo como revisor, que aquí hay un espacio innecesario, ¿sí? Que de pronto ahí está un espacio innecesario que de pronto no requiere, ¿no es cierto? Miren, por ejemplo, esto me indica que hay un espacio innecesario. Lo mismo entre el texto, si yo acerco más, miren. Ejemplo, me va saliendo un puntito luego de cada palabra. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, aquí doy, ¿no es cierto? Doble espacio. Miren, ya me salen 3 puntitos. Entonces, eso, sobre todo como revisor y ya dentro del formato, eso no está correcto, ¿no es cierto? Entonces, eso me va a permitir a mí lo mismo. De pronto, si yo aplasto un control J para que no esté centrado, me va indicando, ¿no es cierto?, de que no existe, de pronto no está centrado o estos espacios por ahí algo está pasando, ¿no? Todo cuando hay espacios innecesarios, ya sea entre párrafos o entre palabras, ¿sí? Lo mismo de pronto cuando tenemos una tabla, ¿no es cierto? Déjenme ver si por ahí tengo un ejemplo de una tabla para de pronto cuando no sabemos por qué la tabla a veces está a veces distorsionada, ¿sí? Veamos si con esta tabla que tengo por aquí les aporto. Veamos si con esto. Estoy, bueno, haciéndoles un poco un documento en desorden. Sí, entonces, por ejemplo, aquí está una tabla, ¿no es cierto? Y esto les quería indicar, ¿sí? De pronto, cuando vemos que de pronto algún dato nos está faltando o no está alineado, ¿cierto? Por ejemplo, eso. A veces no sabemos qué pasa, por qué está este espacio aquí, ¿no es cierto?, entre longitud máxima y anchura máxima. A veces no notamos a simple vista, por ejemplo, si es que está eso, ¿no es cierto? No notamos que de pronto existe un espacio innecesario o que de pronto aquí, miren, por ejemplo, ahí, ¿no es cierto? Ahí no notamos porque de pronto aquí está un espacio necesario, por ahí no está correcto algo. Entonces, esta opción nos permite bastante eso, ¿no? Esta opción nos permite bastante eso. Buscar o identificar los espacios innecesarios entre párrafos o entre líneas. ¿Sí? Entonces, tengan presente, esto siempre les va a servir, jóvenes, siempre les va a servir, es muy útil para cometer o no cometer, perdón, errores sobre todo de estructura. ¿Sí? Luego ya aquí en insertar,
Bueno, insertar aquí, vamos a revisar básicamente lo que sería ya insertar, por ejemplo, una página en blanco, ¿sí? Bueno, que no sería complicado, ¿no es cierto? Página en blanco, ¿sí? Y ya se nos inserta una página, ¿sí? Miren, voy a dejarle un poco y no habría dificultad, ¿no es cierto? Creo que esto no es algo igual, como que no nos sorprende mucho, ¿no? Lo que sí es este salto de página. Esto sí es muy importante, jóvenes. Por ejemplo, cuando yo tengo ya un resumen, puede ser un resumen, ¿no es cierto? Y yo no quiero que se me siga distorsionando mi documento. Sí, sí, sí les ha de haber pasado que, sobre todo cuando son tablas, ¿no es cierto? Tratamos de cuadrar lo que es más para que la tabla de pronto no quede así. A ver, veámoslo si puedo yo poner. Para que la tabla no quede así, ¿no es cierto? Tratamos de ubicarlo por ahí los espacios, reducir, aumentar, tratamos de hacer algo. Entonces, este salto de página sobre todo nos va a servir para aquello. Porque si yo ubico aquí un salto de página, ¿sí? Este salto de página me indica, ¿no es cierto? Que por más que yo inserte texto aquí, inserte y eso siga bajándose, ¿sí? Esta tabla, claro, y aquí hay espacios innecesarios, no se me va a distorsionar, ¿sí? No se me va a ir distorsionando porque justamente este salto de página me va a ir permitiendo, ¿sí? Que no se me siga moviendo para más adelante, ¿sí? Entonces, miren, o sea, justamente aquí, no sé si se van a dar cuenta de esto, miren, no se va a ir moviendo, ¿sí? No se va a ir moviendo, pero ¿qué es lo que sucede? Si no existe este salto de página, ¿sí? Si yo borro este salto de página y vamos a ubicarlo ahí, miren, y yo sigo agregando texto acá, ¿no es cierto? Sigo agregando texto, ¿sí? Si ustedes se fijan, esto aquí sigue recorriendo, ¿sí? Acá sigue recorriendo el espacio, pero con el salto de página que les menciono, ¿sí? Si yo agrego aquí un salto de página, esto, obviamente, miren, si yo sigo agregando, esto ya no va a seguir recorriendo, ¿sí? Ya no va a seguir recorriendo, ¿sí? Entonces, eso sobre todo acá, y les voy a mostrar nuevamente aquí un documento de tesis, ¿sí? Donde están insertados estos saltos de páginas. Y obviamente esto me permite que no, el documento no siga de pronto recorriéndose y vaya alterando los siguientes formatos. Y para identificar, eso también me faltó. Para identificar dónde está ubicado un salto de página, esta opción de mostrar todo me permite eso. Si yo agrego ese mostrar todo, ahí me va a salir, perdón, en qué parte está ubicado un salto de página. Sí, que esto por ejemplo, en los formatos iniciales va a estar, debe estar ingresado exacto. Aquí está ubicado estos saltos de páginas para que no se me vaya distorsionando los siguientes documentos, ¿sí? Los siguientes formatos, ¿sí? Las siguientes hojas. Porque eso les comento, ¿no? Eso es lo que pasa aquí, ¿sí? Que si yo aumento o reduzco una línea, esto ya se me va moviendo todo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí sí puedo decir y evidenciar lo que yo les decía, ¿no? Si yo, por ejemplo, disminuyo una línea, ¿sí? No, pero está con un salto de página. Yo primero voy a borrar este salto de página, ¿sí? Borro este salto de página. ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí yo disminuyo, ¿no es cierto? Una línea, miren, esto va a ir recorriendo. Sí, miren, si yo disminuyo acá, va a ir recorriendo. Miren, ya está el título agradecimiento, ya está más acá arriba. Si yo sigo disminuyendo, esto va a seguir aumentando. Sí, pero ¿qué es lo que pasa si yo agrego, ¿no es cierto? Lo que les decía, este salto de página. Sí, si yo disminuyo acá, ¿no es cierto? Disminuyo una vez, dos veces, tres veces, este agradecimiento ya no va a ir recorriendo, ¿sí? Entonces, para que no se les vaya distorsionando el documento, siempre va a ser necesario agregar ese salto de página, ¿sí?
¿Y cómo identifican? O yo cómo revisar, cómo identifico, ¿no es cierto? Dando la opción aquí de mostrar todo y ahí me indica en dónde está ubicado o en dónde no está ubicado esta sección de salto de página. ¿Sí? Entonces, esto les es muy útil, sobre todo ubicar luego de una tabla. ¿Sí? Es muy útil ubicarlo luego de una tabla porque de esa manera no se les va distorsionando el documento. Y ahí es donde incluso se les distorsiona a veces una hoja y esa es una secuencia, ¿no es cierto? Tienen que ir modificando todo el documento. Entonces, para que no les vaya ocurriendo esto, siempre tratemos de ocupar estas herramientas, ¿no? Las que vamos revisando hasta el momento, ¿no? Ya la página en blanco, como les dije, no creo que es un tema no complicado, ¿no? Solamente damos aquí, insertar página en blanco, y claro, aquí se insertó como salto de página, ¿sí? Se insertó salto de página. ¿Qué más tenemos aquí para insertar tablas? Sí, en el tema de insertar tablas, aquí podemos ir viendo, en este caso, de cuánto queremos, ¿no? De 9 por 1, 9 por 2, es decir, estos serán las columnas y estas serán las filas, ¿no? O a su vez podemos dibujar una tabla, hacer tablas rápidas, en este caso que va a estar de pronto con un formato ya predeterminado. Lo que sí, y aquí hay que hacer énfasis, ¿no es cierto? ¿Dónde inserté la tabla? A ver, volvamos al documento anterior porque no quisiera de pronto que se me mueva algo de ese documento. Vamos al documento anterior, ¿ya? Vamos a una hoja. Bueno, aquí tenemos una tabla, ¿sí? ¿Qué sería el formato? El formato correcto, el que más se ajusta a la presentación, ¿sí? Sobre todo porque estamos aquí a insertar tabla. Ya en las siguientes clases un poco les direcciono más en cómo insertar una tabla, el título de la tabla y cómo tiene que ir el formato. Básicamente el formato, ¿sí? Tiene que ir de manera de este tipo, ¿sí? Solo en su mayoría líneas transversales, es decir, no las, es decir, las horizontales, no las verticales, ¿sí? Y aquí tenemos que ir un poco también con la parte de edición, ¿sí? Para que no se nos marque, por ejemplo, de esta manera, que no, de acuerdo a las normas APA, no sería el formato, no estaría cumpliendo uno de los formatos establecidos, ¿sí? ¿Qué más tenemos aquí? Lo que es insertar imagen, ¿sí? No sería complejo, aquí puede insertar desde el dispositivo, si yo doy la opción ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta imagen. Sí, se inserta ahí, miren, ¿no? Estaba indicado ahí, ¿no es cierto? El cursor ahí, por eso se ingresó aquí. Pero no la ingresemos ahí porque no sería ahí de pronto la forma incorrecta de insertar dentro de una tabla. De pronto ingresemos aquí, ¿no es cierto? Insertar imagen en este dispositivo, selecciono la imagen, que en este caso yo quisiera, y ahí está, ¿no? Nada complejo, ¿sí? ¿Qué más tenemos de insertar? Lo que son imágenes de archivo, es decir, de pronto aquí las que vamos a tener cargadas aquí, ¿no es cierto? Tenemos ya predeterminadas, ¿sí? Lo que así, aquí, perdón, sí recomiendo es usar, por ejemplo, iconos, ¿no? Iconos que nos sirven bastante. Ejemplo, dentro de nuestro navegador, ¿sí? Yo siempre suelo utilizar, déjenme abrir una pestaña, la opción de iconos. A ver, déjenme compartir. ¿Sí? Traten de ir acogiendo estas recomendaciones que se les va dando a conocer, ¿no? Por ejemplo, iconos, pueden ser incluso en imágenes. Por ejemplo,
en mi medio, ¿no? Transporte. Miren, me va dando una serie de iconos. Sí, incluso aquí, miren, estos iconos sobre todo son muy útiles en presentaciones. Si ustedes pueden copiarlo, en este caso, y miren, vamos a ir a un documento o al documento de Word que estamos. No sé si se está compartiendo ahí. ¿Sí? Sobre todo lo que quiero mostrarles aquí es las opciones que ustedes pueden ir tomando, ¿no? En este caso, ejemplo pueden con el término iconos, les va a salir así, serie de iconos, y obviamente ustedes, dependiendo, ¿no es cierto? Si aquí no es transporte, puede ser ambiental, ¿no es cierto? Ambiente. Les va a salir una serie de iconos que pueden ser muy útiles para presentaciones, sobre todo ya de pronto en PowerPoint, sobre todo, ¿sí? O a su vez, la otra opción imágenes en PGN. Pongamos de qué estoy buscando, ¿no? Miren, aquí me sale de una serie de cosas. Vamos ambiente. ¿Sí? Entonces ahí me sale igual una serie de imágenes en formato que en este caso yo deseo. ¿Sí? Bueno, esto lo quisiera revisar ya en la siguiente clase un poco más al detalle, dando incluso la explicación con el documento de Word. Cuando queremos ingresar una imagen, queremos que la imagen, por ejemplo, esté dentro del texto del párrafo, para que no se nos, lo que nos suele pasar, no se nos distorsione, ¿no? Ubicarlo ya sea como trasfondo, ubicarlo delante del texto, o ubicarlo de manera que pueda estar entre las palabras, ¿sí? Eso ya lo revisaremos en la siguiente clase que tendríamos el próximo día miércoles. Entonces, bueno, ya no nos queda mucho tiempo. Lo que sí, vamos a realizar una actividad práctica, sobre todo con lo que hemos revisado el día de hoy, ¿sí? En donde se puede evidenciar sobre todo el tema de los títulos, de insertar lo que es el salto de página y que cumplamos esa parte práctica, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, inquietud, sugerencia, queja, para poderla atender este momento. Tenemos hasta las 9:30 nomás, ¿no? ¿Se va a subir la clase? ¿Perdón? Que se va a subir la clase, la plataforma. Sí, claro. Sí, eso sí es de ley. Para poder enviar que más adelante. Sí, si es que es necesario, de pronto algo que no haya quedado claro, o si no, si tienen alguna pregunta en este momento, indican. ¿Todo está bien? ¿Todo está bien entonces, jóvenes? La tarea es sobre lo de... Sí, la tarea la subo ahí. Ahí les doy la indicación que, a ver, básicamente para que tengan una idea un poco más clara, sería que pongan en práctica lo que hemos revisado el día de hoy, es decir, lo que son los títulos, el insertar una página en blanco, el salto de página y qué más revisamos. Creo que eso, lo que es un poco más del día de hoy, ¿sí? Yo creo que es, sí, y bueno, el índice, no sé si quedó claro esa parte del índice, si quisiera explicarles en una clase de pronto más adelante. Si no puedo, si se revisó el índice también, ¿sí?
Entonces, ¿quedó claro, jóvenes, todo este tema? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Ok, listo. Entonces, bueno, yo ya les voy a compartir, ¿cierto? Una plataforma, la indicación, la fecha sería hasta el próximo día miércoles que puedan cumplir con esta actividad. Y pues eso sería todo. Les agradezco mucho por su atención. Que tengan un excelente resto del día. ¿Me ayudan, por favor, quién puede quedarse como hospedador mientras se conecta el ingeniero? Me parece que era José que tenía clase con ustedes. Entonces, por favor, me ayudan en eso, ¿ya? Alinea este desde un computador. Jeremy, no sé si está desde un computador. Sí, estoy en el computador. Ya. Ok, listo. Entonces, muchas gracias, jóvenes. Que tengan un excelente resto del día. Me despido si ya no hay ninguna inquietud más. Muchas gracias.